Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, que Dios les bendiga y vamos a darle continuidad a este proceso, a este espacio para compartir su palabra, para aprender, para poder llegar a una mejor comprensión de la misma. Entonces vamos a orar para que Dios nos permita esa comprensión y podamos llegar a aplicar a nuestra vida y poder enseñar esta palabra suya a otras personas. Muchas gracias, Dios, por un día, por una semana más. Gracias por la paz que nos has brindado. Gracias por los aprendizajes que nos has dado, aunque muchas veces parece que sean cosas malas, pero siempre nos has permitido sacar el aprendizaje de todo esto, porque siempre nos has ayudado a tener esa comprensión de tu palabra y nos has permitido acercarnos a ti, porque tú has colocado eso en nuestro ser. Gracias por estar siempre ahí con nosotros, porque nada nos falta y siempre nos procuras y nos brindas todo lo que requerimos para estar bien. Te damos muchas gracias por permitirnos seguirte conociendo. Te pido, como siempre, que nos perdones por todo lo malo, por hacer las cosas mal, por los pecados, sean a nuestro parecer grandes o pequeños, son pecados de igual manera y no tenemos que subestimar una cosa o comparar con otra y tampoco compararnos con las personas, porque eso pues simplemente nos haría estar en una zona de confort donde diríamos que no hacemos las cosas tan mal como otras personas que cometen cosas horribles incluso. Entonces, no ser la medida de comparación ni con otras personas de ningún tipo y para hacer las cosas mal porque otros las hagan peor, no. Ayúdanos a realizar todo bien, dejar esos caminos perversos que tenemos, esos deseos de hacer el mal o de estar cayendo en tentaciones de cualquier tipo. Quítalos de nosotros, que nuestro deseo sea estar bien contigo, estar bien con las personas que queremos, que amamos, estar bien incluso hasta con las personas que nos ven como enemigos, si es posible. Ayúdanos a hacer las cosas bien y ser testimonio, que las personas no digan que es eh, algo malo lo que tenemos, sino que sea algo para bien, que aunque no sepan lo que tenemos, que se den cuenta después si tú les permites que estamos caminando contigo, que nos ayudes a resaltar no por nosotros, sino por ti, que tu palabra y que tu palabra sea mostrada por nosotros, seamos sacrificio vivo, santo y agradable, y que tu gloria sea por medio de nosotros. Que digan, esa persona Dios la cambió, pero para darte gloria a ti, no para nosotros. Te pido que nos ayudes en todo eso y a reconocer, a darte la gloria y la honra, adorarte y alabarte en todo, en espíritu y en verdad. Reconocerte como el único Dios y el único bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Permítenos entender esta palabra, comprenderla y aplicarla, ser testimonio vivo de esta palabra tuya, que la llevemos en nuestra mente y nuestro corazón y que podamos ayudar a otras personas o que ayudes a otras personas a través de nosotros más bien a llegar eh, con esa palabra tuya, que sea que toques el corazón de esas personas por medio de tu palabra a través de nosotros. Te pido que nos ayudes y te damos gracias por permitirnos estar aquí, en esta presencia tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias por todo. Amén y amén. Vamos entonces ya, si Dios nos permite, concluir Eclesiastés 3 y vamos al versículo 16. Hemos estado analizando de manera detenida Eclesiastés capítulo 3. Hemos dedicado 4 semanas a este capítulo por
el contenido que requiere analizar de manera detenida, y aquí nos encontramos por eso. Pero si Dios nos permite, vamos a concluir el día de hoy en este versículo mencionado, el 16 de Eclesiastés capítulo 3. Y dice así, Eclesiastés capítulo 3 versículo 16: Injusticias de la vida. Vi más debajo del sol en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Hay que recordar, el juicio es para, primeramente, todas las personas. Ese es el punto principal. Para las personas que son hijos de Dios y para quienes no son hijos de Dios. Es decir, a los que no son hijos de Dios se les juzgará para el castigo eterno, y a los que son hijos de Dios para los galardones. Y por una parte puede estar bien en el sentido de que no sea detallado en la palabra la cuestión de los galardones, que digan, no sé, es un mal ejemplo tal vez el que ponga, pero que la palabra no dice: y en el cielo nuevo y en la tierra nueva, las personas que sirvieron y dieron su vida por mí van a tener una corona y van a tener una mansión, y les van a servir otras personas que si son hijas de Dios, pero no hicieron las cosas tan bien como ellos. O sea, qué bueno que la palabra no detalla los galardones que las personas hijas de Dios van a tener. Obviamente las personas que así Dios lo considere, y que no podamos prestarnos a malas interpretaciones, sobre todo por quienes tuercen la palabra. Es decir, crear incluso un sistema, sobre todo lo hemos visto con falsos maestros que crean sistemas en los cuales pues establecen diferencias, incluso no solo aquí en la tierra, sino en el cielo nuevo y la tierra nueva después del juicio. Entonces, siempre hemos pensado que la cuestión de establecer diferencias por nacionalidades es algo pues contraproducente, es algo inadecuado. Es injusto incluso comentar que hay razas dentro de la humanidad, porque solo hay una raza, es la raza humana. Podemos contar o podemos hablar de etnias, que es diferente, pero establecer una cuestión de razas dentro del ser humano es algo que divide, es algo que separa. También la cuestión de apegarse a una nacionalidad en el sentido de excluir a personas de otras nacionalidades para, pues incluso, no sé, formar parte de algún territorio. Entonces, si ese tipo de cuestiones actuales y no tan actuales necesariamente han estado teniendo lugar en la vida humana, la vida en sociedad, pues ni nos vayamos a otras épocas donde había mucha más diferencia. Por ejemplo, en la Nueva España, cómo había un sistema de castas, un sistema de jerarquías, incluso los nacidos en España, las personas de raza española pero nacidas en la Nueva España tienen una jerarquía menor, y de ahí, bueno, pues tenemos
todas las mezclas étnicas entre diferentes, pues valga la redundancia, etnias, que van también teniendo una jerarquización obviamente mucho más baja. Y entonces, si nos ponemos a pensar, es muy humano, caído y pecaminoso estar clasificando eh, por procedencia, por la cuestión de etnias, de países. Y si las personas que tuercen la palabra de Dios quisieran, por ejemplo, torcer la cuestión de los galardones en, pues en la próxima vida, estaríamos todavía mucho más desenfocados con este tipo de enseñanza, porque hay personas que ellas creen, sobre todo quienes no estudian la palabra o no la estudian bien, que hay jerarquías también en el cielo nuevo y en la tierra nueva, y que por eso ellos van a ser reyes también, que van a gobernar y dirigir a otras personas también hijas de Dios. Entonces, vamos a quitarnos todo eso. Qué bueno que no se menciona, reitero, la cuestión de los galardones, y que solamente obviamente se hace mención de que hay galardón, pero no a qué grado o de qué tipo, porque las personas pueden llegar a establecer hasta diferencias sociales en ese cielo nuevo y la tierra nueva, y eso que no sabemos bien a dónde vamos a estar. Ellos ya se dan por hecho que van a estar con Dios, prediquen lo que prediquen, hagan lo que hagan, sin importar lo que estén predicando. A ellos no les importa, obviamente. A nosotros sí, porque pues es parte de cómo extravían a las personas pues para el infierno, por así decirlo. Es una manera cruda, pero es real de plantearlo. Y entonces, aquí se menciona que Dios va a juzgar a todas las personas, a sus hijos y a quienes no son sus hijos. 18. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y entonces, una parte muy importante, aquí se está mencionando, dentro de la parte de la vida, en esta tierra actual, vamos a experimentar muchas cosas, dolor, sufrimiento, ya sea físico, ya sea mental, incluso problemas con la salud física o mental también. En la parte espiritual de igual manera, no podemos mencionar, ¿cómo se puede decir? Tenemos la idea de una persona saludable espiritualmente, pero no hay necesariamente algo identificado por la sociedad en que una persona esté mal espiritualmente o esté bien. Es decir, si hay alguna persona que está haciéndole daño a los demás, no sabemos si sea necesariamente por una cuestión física, por una cuestión mental o por una cuestión espiritual. Y obviamente cuando una persona está en la parte espiritual, estando en manos de Dios, es mucho más sencillo trabajar todas estas situaciones, porque Dios va perfeccionando la obra en todos sus hijos. Es decir, muchas veces nos cuesta trabajo dejar algo que nos está haciendo daño, que está causando una conducta caída y pecaminosa, pero Dios siempre coloca las maneras para que vayamos trabajando eso, o trabaja en nosotros eso.
hay que recordar, trabajamos lo posible y Dios trabaja en nosotros lo que no podemos trabajar. Entonces, en ambos componentes, trabajándolos en conjunto, nos damos cuenta que eh, podemos ya mencionar que tenemos una salud espiritual. Y reitero, no es un término que se maneje mucho en la vida social. No podemos decir, esta persona está enferma socialmente, esta persona está con problemas espirituales, o tal vez podamos mencionarlo, pero no hay indicadores como tal que definan al 100% o con exactitud qué es una cosa u otra. Pero reitero, una vida cerca de Dios nos permite, porque Él perfecciona su obra en nosotros, trabajar la parte física, la parte mental y obviamente la parte espiritual. Pero bueno, sabiendo que dentro de esta vida tenemos limitaciones, cuestiones del dolor, cuestiones de problemas de salud física o mental o incluso hasta espiritual, tenemos sufrimiento de cualquier tipo, tenemos preocupaciones, tenemos ansiedad, tenemos momentos de enojo, de desesperación, de frustración, luego no sabemos cómo seguir adelante, cómo proceden las cosas. Entonces, primeramente, y poniendo este cuerpo caído y pecaminoso, nos vamos a dar cuenta que es el mismo destino que los mismos otros seres vivos, empezando por los animales. En primer lugar, somos, obviamente tenemos más bien una capacidad de raciocinio superior y en muchas cuestiones, pero tenemos también cosas similares en el sentido de que en ambos casos, humanos y animales, el resto de los animales, por así decirlo, pierden la vida, tienen sufrimiento también, dolor, también van por para satisfacer sus necesidades incluso. Y en esta parte es peor aún, porque nosotros los seres humanos podemos llegar a cometer cuestiones más allá de lo instintivo con tal de satisfacer nuestras propias necesidades o deseos. Podemos llegar a traicionar, podemos llegar a hablar mal de las personas incluso que no nos hayan hecho daño. Podemos llegar a sentir coraje o enojo por personas sin que nos hagan mal también. Y podemos planear las cosas para hacer daño a los otros. Podemos hacer tensión entre las personas, hacerlas pelear, inventar chismes. Entonces, la forma en la que nos dirigimos como seres humanos todavía es mucho peor, porque nosotros somos personas que están pues con tendencia a hacer las cosas mal, pero con esa capacidad que Dios nos dio de raciocinio superior a la de los animales. Entonces sí, tenemos en común muchas cosas que muchas veces, si no estamos con Dios, sobre todo buscamos, sin importar lo que suceda, satisfacer nuestros deseos, satisfacer, en el caso de los animales, sus instintos, las necesidades para ambas cuestiones, aunque la psicología puede mencionar que el término necesidad implica otras cuestiones más complejas para procesos que solamente realizan los humanos. Pero bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Y bueno, ni se diga el término deseo todavía, lo suelen poner más complejo las personas que estudian psicoanálisis, por ejemplo. Pero lo que vamos es que aquí el predicador se da cuenta que todos respiramos, todos tenemos que alimentarnos, tenemos que nutrirnos,
tenemos que hidratarnos para mantener nuestras funciones, tenemos que movernos para tomar el sol, para taparnos del frío, para rascarnos la espalda si tenemos comezón, para limpiarnos los dientes, en nuestro caso humano obviamente, pero todos tenemos que estar en constante movimiento, compartimos muchas cosas con las bestias o los animales, incluso como bestias menciona la palabra y señala que todo es vanidad. 20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Aquí está haciendo la pregunta detonadora. Aquí es muy importante. Si en la vida, en esta tierra, nos damos cuenta que todo va al mismo lugar, que cuando se acaba nuestra vida, ya sea por una cuestión de salud, por una cuestión física, un golpe, algún accidente, o por circunstancias naturales, puede ser cualquier cuestión, pues simplemente vamos al polvo. Pero aquí, la pregunta detonadora que menciona señala que el espíritu de los hijos de los hombres va arriba y el espíritu animal desciende abajo. Ahora descender abajo no quiere decir al centro de la tierra o al núcleo o al infierno, no. Se refiere a la parte de permanecer en el polvo, de formar parte de los nutrientes de la tierra, se queda ahí. En esa parte no hay una cuestión de una vida eterna, por así decirlo, para los animales, a diferencia de los seres humanos. Es decir, junto con el cuerpo, el ánima o lo que a los animales les da vida, esa alma, también queda ahí y nosotros vamos a otra parte. Entonces, señala aquí, bueno, y cuestión de vamos a otra parte, también es debatible. A lo que queremos llegar es que, como la palabra dice, no dormimos. Cuando perdemos la vida no estamos en un estado aletargado, descansando, esperando el juicio, sino estamos con Dios, como dijo Jesucristo, que le dijo al ladrón que mostró arrepentimiento, que pues a partir de hoy iba a estar con él en el reino de los cielos. Entonces, es debatible, pero no dormimos. Eso es muy importante a lo que tenemos que llegar. Entonces, 22 dice: así pues, he visto que no hay cosa mejor que el hombre que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Es decir, primeramente tenemos que disfrutar el aquí y el ahora, pero sanamente y conforme a la palabra de Dios. No se trata de darnos los excesos, de consumir lo que caiga, no se trata de hacer las cosas desenfrenadamente, darle rienda suelta a nuestras pasiones, al goce, a muchas cuestiones. No se trata de eso, se trata de buscar sanamente la forma de divertirse, la forma de disfrutar la vida, la forma de trabajar y disfrutar lo trabajado, alegrarse del fruto del trabajo, obviamente teniendo una forma correcta de administrar los recursos, como lo hemos mencionado, que se tiene como prioridad la familia, se tiene también que brindar recurso para
las personas que trabajan en predicar la palabra en las iglesias. Se tiene que buscar una iglesia física para compartir la palabra de Dios, para estar en coinonía, estar en unión entre hermanos. No es lo mismo estar alejados y tener nuestras reuniones. Si se aprende de la palabra, si se instruye, si se, ¿cómo se puede decir? Si se reflexiona, pero estar en unión entre hermanos es diferente, y eso es algo que Dios ha colocado que tenemos que hacer también. Entonces, no hay nada mejor que alegrarnos del trabajo, del esfuerzo, porque, y obviamente con sanidad, porque si no, cuando llegue nuestro momento, ya no va a haber oportunidad de disfrutar, de arrepentirse, de querer hacer las cosas bien. Si nosotros tenemos una vida desenfrenada y pecaminosa y pensamos que cuando ya estemos grandes, como lo hemos mencionado anteriormente, que cuando estemos grandes vamos a arrepentirnos y ahora sí vamos a acercarnos, no sabemos si en algún momento Dios defina que acabe nuestra vida en ese punto y que vayamos al castigo eterno por hacer este tipo de cosas. Entonces debemos de tomar en cuenta el arrepentimiento es hoy, la conversión es hoy, servir a Dios es hoy, no es dejarlo para después ni para mañana, porque aunque Dios nos permita vivir muchos años más, va a haber consecuencias por hacer las cosas mal, y vamos a estar acumulando y almacenando las consecuencias, por más que tengamos conciencia de que en algún momento nos tenemos que calmar y acercarnos a Dios. Entonces no se tiene que dejar tampoco para después esa cuestión, y el predicador así lo menciona: no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque si no, ¿quién nos va a decir a dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue después de nuestra vida? Obviamente, pues tenemos que ser obedientes a Dios para que Dios, pues, para tener la mayor posibilidad de estar en ese cielo nuevo y tierra nueva. Y no es cosa que determinemos nosotros, Dios lo coloca en nuestro corazón. Entonces hay que orar para que Dios nos vaya trabajando, para que Dios coloque en nuestro corazón obediencia, para agradecerle por su palabra y obviamente para continuar adelante. Vamos a orar entonces. Muchas gracias, Dios, por permitirnos esta palabra tuya, este momento de reflexión, este momento de análisis. Gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, por lo que hemos aprendido. Ayúdanos a hacer las cosas bien ahorita, que no sea cuando nosotros queramos, o que no sea ya demasiado tarde. Que empecemos hoy a la conversión, al arrepentimiento, que empecemos hoy a servirte, a estar en unión con hermanos, que empecemos hoy a valorar nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, y que no solo nos quedemos con que tenemos el mismo destino que los animales, pero que sí podamos disfrutar y aprovechar sanamente y en tu presencia esta vida y de nuestro trabajo. Bendice nuestro trabajo si es necesario, y si tú lo permites, ayúdanos a tener mejores oportunidades laborales. Ayúdanos a hacer las cosas correctamente. Bendice todos los aspectos de nuestra vida, la salud, la familia, la paz y la tranquilidad. Bendice todos los momentos de bienestar en la parte económica, el ahorro. Bendice a los niños, a los adultos, a todos, a las personas de la tercera edad. Bendícelos a todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Nuestra fe te la encargamos. Te ruego que nos ayudes a trabajar en esa fe y en esa obediencia para ti. Muchas gracias por todo hoy y siempre.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si Dios quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana y gracias por estar aquí. Hasta luego.